Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Extra Noticias. Es un gusto poder informarles esta noche. Iniciamos con información en vivo porque las celebraciones al Santo Cristo de Esquipulas ya se sienten en las calles de Alajuelita. Es una devoción centenaria que congrega a cientos de personas cada enero. Y ahí está Jeffrey Naranjo con más detalles desde la cuna del Chinchiví y la Chicha. Una devoción, una tradición con más de un siglo de antigüedad acá en Alajuelita y son los festejos del Santo Cristo de Esquipulas. A partir de este viernes 3 de enero y hasta el próximo 2 de febrero, los vecinos de esta comunidad se preparan para recibir a cientos de personas que acuden a estas festividades religiosas que congregan a muchísimos durante estas fechas. Veamos en la siguiente información parte del cronograma de actividades y también las distintas actividades en las que pueden participar quienes asisten durante este mes a Alajuelita. Veamos. La devoción mueve a cientos de personas de muchas partes de Costa Rica a participar de esta celebración, una tradición centenaria que caracteriza a esta región del país, que estará arrancando oficialmente el próximo 6 de enero y se extenderá hasta el próximo 2 de febrero. Bueno, aquí la devoción se tiene desde 1815, que unos frailes franciscanos venidos desde Guatemala trajeron esa imagen pequeña que está aquí guardada en la casa cural y que realmente esa devoción que se sembró acá empezó a crecer y a crecer y por eso mismo este templo se hizo tan grande y tan hermoso. La comunidad de Alajuelita, encantado con toda esta devoción, fue la que fue construyendo toda esta belleza que tenemos hoy acá. Las autoridades municipales también velarán por los operativos de seguridad en conjunto con la iglesia. Este año, por recomendación y acuerdo con la policía y con la Policía Municipal y la Fuerza Pública, se acordó realizarlo todo aquí en el centro. Y así entonces todo el músculo de seguridad va a estar reforzado, aparte de la seguridad privada que vamos a tener también acá. El lugar está en ese sentido bien protegido. Me dijo hoy Johan, el encargado de la Policía Municipal, que gracias a Dios les aumentaron el presupuesto para la Policía Municipal y entonces van a tener más efectivos con que nos pueden asistir. Desde días antes, vecinos ya instalaron sus toldos para ofrecer, por ejemplo, la tradicional chicha y el chinchiví. Bueno, son 47 años de vender esto aquí todos los eneros, ¿verdad? Desde que valía el vaso 15 centavos vendo yo. ¿Cómo aprendió a realizar estos Familia, es herencia familia. Eso se va pasando de generación por generación, ¿verdad? Y algo que ya se conoce en todo el país, se sabe que en Alajuelita la chicha para la fiesta del Cristo Esquipulas no falta. No falta. Nosotros desde, bueno, digamos, yo comienzo el 15 de enero, el 15 de diciembre a preparar la chicha para que todo el mes tenga buen producto. Los días más fuertes serán el próximo 12 de enero con la procesión desde la Catedral de San José hasta el Santuario del Santo Cristo en Alajuelita. El 15 de enero se celebra al patrono de esta comunidad como tal, con una procesión por las calles del pueblo, y el 19 de este mes esperan visita de religiosos de Guatemala, país de donde procede esta devoción. Bueno, como vemos también de parte de la municipalidad de este cantón se preparan para velar por la seguridad de los asistentes en estas festividades y pues precisamente instan a las personas también a tomar todas las precauciones del caso para que estos festejos discurran con la mayor tranquilidad posible. Hoy arrancan estas festividades y se extenderán hasta el próximo mes de febrero y usted puede pues enterarse de más información también en el Facebook oficial de la Municipalidad de Alajuelita y las redes sociales de estos festejos del Santo Cristo de Esquipulas. Compañeros, desde Alajuelita, el reporte que les tenemos, vuelven ustedes con más información. Muchas gracias, Jeffrey, por esta información. Y hablando de festejos, la familia Umaña León decidió disfrutar también los últimos días de fiestas de Pedregal, principalmente de los juegos mecánicos. Rolando Rivera nos informa desde ese campo ferial. Pedregal se prepara para su fin de semana de cierre de las fiestas acá en Heredia y bueno, pues quisimos conocer la historia de una de las familias que vino a disfrutar de estos últimos días. Vamos a conocer a la familia Umaña León, quien vino con su hijo Christopher como parte de una gratificación luego de haber sacado muy buenas notas y dar buen rendimiento durante su año escolar. Con tan solo 11 años, Christopher se llenó de actitud y subió a este juego mecánico. Había muchas actividades que hacer aquí. ¿Y qué te ha parecido? Muy divertido por el momento. ¿El juego cómo estuvo? Muy chía.
junto a su familia disfrutó del campo ferial en Pedregal. Sus papás se lo dieron como regalo por su esfuerzo en el año escolar. El año pasado él salió de la escuela, su primer año después de 4 años anteriores en otra escuela anterior, y tenía un poco de miedo del cambio de escuela y lo superó con creces. Y ahora ya va para 6º grado y ya sigue colegio en el mismo lugar, en la misma institución. Entonces, la verdad es que estoy muy orgulloso, estamos como padres muy orgullosos. Ellos son vecinos de Escazú y quedaron muy satisfechos con las fiestas. Que se ve que escuché que es un lugar bastante sano, muy familiar, y efectivamente, ahora que estamos por aquí, vemos que es bastante bonito, bastante tranquilo. Y bueno, se trata de disfrutar y actuar como familia que somos, ¿verdad? Unidos. Las actividades finalizan el próximo domingo. Bien, pero otro de los aspectos significativos que tendrán las fiestas y específicamente las corridas durante este fin de semana será la participación de 6 panameños. 3 de ellos son montadores, uno es el organizador, el otro es el dueño de uno de los toros y el toro también que termina siendo protagonista. Se conoce como el picador y es el campeón en Panamá que viene a dar sus mejores trotes acá en las fiestas de Pedregal. Ellos son 3 montadores panameños que vinieron hasta nuestro país a demostrar el talento canalero sobre los lomos de los toros. Muy diferente el deporte en Panamá, diferente a lo que es acá, y ahí siempre, en Panamá siempre han salido buenos toros y buenos jinetes, que hoy en día estamos aquí. ¿Y cuál es la diferencia? Solo que allá se monta argolla, sin espuela, y acá sí siempre las montas son con espuela. Me siento orgulloso por ser campeón y pues tener la oportunidad de representar al país, en otro país afuera pues. Y bueno, gracias a Dios y a todo lo poderoso, fui el campeón, quedé con el campeonato. Todos los años, los meses, venimos preparándonos para competir pues en el campeonato y salir campeón y venir a representar a Panamá. El productor se siente muy satisfecho de la forma en cómo los han recibido en nuestro país. Muy bonito, sabes que este país es muy acogedor, las personas acá tratan muy bien a uno que es extranjero, lo tratan muy bien, y más que ellos son montadores, los tratan como si fueran estrellas, que es lo muy bonito que es acá en Costa Rica se vive ese trato diferente. Picador es el toro campeón de Panamá y este fin de semana estará en las corridas. Gracias a Dios, muy feliz por la oportunidad de representar a Panamá con el toro campeón de Panamá, dejar el país en alto con un ejemplar que bueno, sabemos que va a hacer las cosas bien. Pedregal lo invita a disfrutar de sus últimos días de fiesta. Recuerde que todavía este sábado y domingo usted puede venir a disfrutar de las fiestas de Pedregal con el pase especial para que aproveche de todos los juegos mecánicos en 7.000 colones, 3.000 colones la entrada general y 5.000 colones el parqueo. Desde Pedregal es un reporte de Rolando Rivera para Extra Noticias. Muchas gracias, Rolando, por esta invitación para el fin de semana. Y preste mucha atención a las siguientes cifras porque según bomberos en el 2024 se registraron 3.000 incendios menos. Sin embargo, los siniestros en vehículos aumentaron y los incendios forestales afectaron 28.000 hectáreas, especialmente en Guanacaste. El Cuerpo de Bomberos registró en 2024 la menor cantidad de emergencias de los últimos 4 años, con un total de 55.296 incidentes, es decir, 3.000 casos menos que en 2023. Destacan la disminución en incendios en estructuras con 986 reportes, así como emergencias relacionadas con fallas eléctricas y rescates. Creemos que ya parte de la población pues ha tomado medidas para evitar este tipo de incidentes. Pensamos que algunas campañas que lleva adelante el Cuerpo de Bomberos en cuanto a no poner al alcance de los niños fósforos, encendedores o cualquier tipo de dispositivo que vaya a generar un incendio, pues pensamos que esto ha sido favorable y ha sido acogido por la ciudadanía y hemos visto realmente, pues sí, efectivamente menos incendios. Sin embargo, no todas las estadísticas fueron favorables. Los incendios vehiculares aumentaron en 37 casos en comparación con el año anterior, evidenciando la necesidad de mayor precaución y mantenimiento preventivo en los automóviles. Mucho obedece a que nuestro país tal vez tenemos unas costumbres ahí un poco particulares en cuanto a que los vehículos no son revisados tal cual el fabricante lo indica en su manual, por ejemplo. Si nos dicen que ciertas piezas deben ser sustituidas, ya sea en X kilometraje o X tiempo, muchas veces no lo acatamos
esas revisiones periódicas que también requiere nuestro vehículo no se hacen. En contraste, la temporada de incendios forestales fue especialmente alarmante, con 141 emergencias que afectaron cerca de 28.000 hectáreas, siendo Guanacaste la región más perjudicada. En lo que va del 2025, el Cuerpo de Bomberos ya ha atendido 227 incidentes, incluyendo 6 incendios en estructuras, 6 en vehículos y 76 rescates. Colocar casetas y guardas de seguridad o agujas en el ingreso a los barrios es una práctica que ahora se ve cada vez menos en el país. Los motivos son variados, pero aún hay lugares que utilizan estos servicios. Las casetas de guardas de seguridad privada y vigilantes ha disminuido en el país según expertos. Los permisos para armas de fuego, colocación de agujas e incluso el uso de cámaras de seguridad han sido algunos de los factores que han incidido en este fenómeno. Con las regulaciones en los servicios de seguridad privada y también los requisitos legales, se ha incrementado el costo de este servicio, lo que podría incidir en que los barrios cada vez consideren otras opciones para su seguridad, como pueden ser los barrios organizados, el uso de cámaras de videovigilancia y también en algunos cantones se apoyan con las policías municipales. Es importante que se establezca a las asociaciones de los vecindarios que conozcan muy bien la empresa que están contratando, que tengan las pólizas necesarias para poder dar este servicio y que estén regulados por el Ministerio de Seguridad Pública. Sin embargo, algunas comunidades y residenciales aún optan por estos servicios y aseguran sí les da un respaldo ante la criminalidad. Los vecinos tenemos muchos años de organizados, inclusive se ha hecho un comité, hay presidente, hay fiscal, todo eso, se toma protocolo, hay asambleas y todo. Y por medio de ese comité pues se ha adquirido mucho más beneficios y más seguridad acá en la urbanización. Aquí no hemos visto problemas hasta el momento. Uno que otro que fue cuando nos quedamos justamente sin seguridad por un tiempo, por una situación ahí. Pero ya fue cuando optamos por la aguja, cámaras, tenemos cámaras de vigilancia que entre todos se ha construido. ¿Cuánto pagan ustedes por este servicio? Bueno, ahora estamos pagando 40.000 colones. Los vigilantes registran el ingreso de vehículos, responden ante la presencia de sospechosos e incluso contactan a la fuerza pública ante posibles irregularidades. Nosotros somos vigilantes, más puestos por el residencial. Pues sí, situaciones que se dan siempre como que alguien se mete y que hay que irlo a sacar, que alguien está haciendo desorden en el parque, porque aquí hay un parquecito para perros y para niños, entonces hay que regular esas situaciones. Han habido alguno que otro incidente ahí con robo, entonces pues tenemos que estar ahí siempre activos y pendientes. Este tipo de servicios están regulados por la Ley 8892, la cual establece que los vecinos o barrios que busquen colocar casetas de seguridad o agujas de ingreso deben conformar una asociación o comité que presente la solicitud ante la municipalidad, o bien un listado de firmas donde al menos el 70% de los vecinos den visto bueno a contar con este servicio. Y la Sala Constitucional solicitó a la IA proponer un plan de acción para asegurar la continuidad del proyecto de gestión de aguas residuales. El 1 de enero se cerró el programa de agua potable y de saneamiento. La Sala Constitucional dio 6 meses a las autoridades de acueductos y alcantarillados para que presenten un plan de acción sobre la continuidad del programa de agua potable y saneamiento PAPS, es decir, el proyecto y la unidad ejecutora que vela por el tratamiento de las aguas residuales del gran área metropolitana. La unidad PAPS, así como lo ha dicho la Sala Constitucional, debe hoy el AIA tener un plan de contingencia de cómo resolverá la interconexión de más de 60.000 personas que se quedan esperando la interconexión para el alcantarillado sanitario. Esta resolución se da luego de que el sindicato de la IA presentara un recurso ante la sala, señalando situaciones como aparentes pérdidas de financiamiento por parte de la IA en los últimos 4 años, con la banca estatal y organismos internacionales. Además, los denunciantes aseguran que ante el cierre de la unidad ejecutora de saneamiento el pasado 30 de diciembre, en este momento existe amplia incertidumbre sobre quién asumirá la vigilancia y ejecución de proyectos relacionados a aguas residuales por parte de la IA.
una situación similar que la misma Sala Cuarta respaldó. Existe una incertidumbre respecto a la forma en que se continuará con el desarrollo del proyecto, dado los obstáculos financieros que el mismo instituto recurrido admite y que han llevado a la necesidad de la elaboración de un informe con el estado de los proyectos, con el fin de establecer la toma de decisiones respecto a estos. Sin embargo, no se extrae del informe rendido a esta sala que existe una fecha cierta para la finalización de la confección del documento al cual hace referencia la autoridad accionada. Las municipalidades también han intervenido en materia de la vigilancia de aguas residuales. En los últimos tiempos hemos venido teniendo problemas sobre la contaminación del agua y el manejo de estas aguas, y eso es muy importante para la salud pública del cantón. Entonces, en ese sentido, la municipalidad me parece que en este 2025 debe enfocarse en este tipo de proyectos de manejo de aguas residuales para fortalecer la salud de los habitantes del cantón. Desde el 2015 el país cuenta con una planta de tratamiento llamada Los Tajos, ubicada en las cercanías de la Carpio. Sin embargo, según la denuncia, esta planta de tratamiento opera en un 40% y será hasta el año 2028 que la IA tenga tiempo de culminar las distintas conexiones que permitan llevar las aguas residuales que hoy contaminan ríos y quebradas de la capital a un destino que no afecte el ambiente y la salud pública. Nos alegra que la sala no haya acogido las ocurrencias del sindicato, principalmente aquellas tendientes a coadministrar el AIA. En cuanto al informe que se requiere, es un informe que, como le indicamos, estamos elaborando, el cual estará incluso antes del plazo conferido por la sala. El pronunciamiento de la sala obliga a la IA a trazar un plan de acción ante el cierre de la unidad ejecutora y la incertidumbre en torno al financiamiento que permita llevar las aguas residuales faltantes hasta Los Tajos. Y el cierre del 2024, el inicio del 2025 representan un preocupante incremento en los casos de gripe aviar H5N1 en humanos a nivel mundial. Según la Organización Mundial de la Salud, hasta diciembre se reportaron 76 contagios en humanos de gripe aviar, muchos de ellos vinculados con contacto directo a aves infectadas. En Estados Unidos se confirmó el primer caso grave en un hombre de 65 años en Luisiana, mientras que en California se declaró emergencia sanitaria tras detectarse infecciones en trabajadores de granjas lecheras. Además, en China se ha declarado emergencia. Esta cepa se ha diseminado entre especies de aves silvestres y aves domésticas, causando brotes en todos los continentes. Y el año pasado, a partir de marzo, se describieron casos en vacas lecheras en los Estados Unidos, produciendo una inflamación de la glándula mamaria y a veces una enfermedad mortal. Pero la cepa H5N1 también afecta a gatos, causando una enfermedad sistémica con encefalitis y muerte de los animales. La preocupación es que el virus pueda eventualmente adaptarse y transmitirse entre personas. Este virus, conocido por su alta mortalidad en aves, ha mostrado recientemente una capacidad de transmisión limitada a mamíferos, lo que eleva la preocupación sobre una posible mutación que facilite la propagación entre humanos. Las autoridades han intensificado las medidas de control en granjas y mercados avícolas alrededor del mundo, además de recomendar la vigilancia de síntomas en trabajadores del sector. A pesar de que el riesgo para la población general se considera bajo, los expertos llaman a reforzar las prácticas de bioseguridad y el monitoreo epidemiológico. Los virus pueden causar enfermedad en aves domésticas como las gallinas, los pollos, los pavos, los patos, las codornices, etc. Y también pueden afectar a algunas especies en particular. Entonces tenemos influenza en caballos, tenemos influenza en cerdos, tenemos influenza en aves domésticas, tenemos influenza en perros. La Organización Mundial de la Salud advierte que es crucial mantener la preparación global para prevenir un posible brote pandémico, priorizando la vacunación y las campañas informativas para minimizar el riesgo de transmisión.
Bueno, y tome nota para este fin de semana porque el Consejo Nacional de Producción brindó la lista de precios para la Feria del Agricultor para este fin de semana. En comparación con la semana anterior, algunos productos presentaron aumentos. Por ejemplo, la cebolla tenía un precio de 1.448 colones el kilo y ahora cuesta 1.550 colones, es decir, que tuvo un aumento de 102 colones. La fresa costaba 4.222 colones el kilo y ahora cuesta 4.280, subió 58 colones. El tomate, por su parte, valía 1.877 colones el kilo y ahora cuesta 2.355 colones, con un incremento de 478. El limón mecino tenía precio de 157 colones la unidad y ahora cuesta 185, o sea, 28 colones más. Y por último, la papa amarilla tenía un precio de 2.145 colones el kilo, ahora pasa a 2.370 colones, equivalente a una subida de 225 colones. Y también buenas noticias porque algunos otros productos de la Feria del Agricultor más bien bajan de precio. El aguacate, la zanahoria, por ejemplo, son algunos de los que presentaron rebajas en sus costos según los datos que brindó el CNP. El aguacate Hass, por ejemplo, costaba 2.088 colones el kilo y bajó a 1.935, 153 colones menos que la semana anterior. El chile dulce tenía un precio de 656 colones, ahora vale 565, una rebaja aproximada de 91 colones. El frijol tierno tenía un precio de 2.413 colones el kilo y ahora cuesta 1.950 colones, una rebaja de 463. La lechuga americana que pasó de 422 la unidad a 345 colones, una rebaja de 77 colones. Y por último, la zanahoria de 805 colones el kilo pasó a 540, una reducción significativa de 265 colones. Y en otras informaciones, una colisión entre un autobús y un vehículo liviano en la ruta 32 provocó esta tarde el traslado de 2 personas en condición urgente al Hospital del Trauma del INS. Estos 2 pacientes viajaban en el bus al tiempo que la Cruz Roja reportó otro traslado al Hospital Calderón Guardia, en ese caso de un ocupante del carro quien también iba muy delicado. En total, la emergencia requirió la valoración en el lugar de 39 pacientes, pues el autobús quedó sobre una cuneta sin que se pudiera tener acceso a las puertas. El accidente ocurrió 500 metros antes de llegar al túnel Surquí. La Cruz Roja movilizó 5 ambulancias, 2 vehículos de rescate, 1 de primera intervención y 3 unidades operativas. Veníamos en el bus y de un pronto a otro el bus chocó como con una roca, el golpe como una bomba, ¡boom! Y se quedó pegado aquí a la pared nada más y eso fue todo, ahí quedamos. Sí, es una colisión de un autobús con un vehículo liviano. Dentro del vehículo liviano, un único pasajero estaba prensado, el cual se hace una extracción y se traslada con los compañeros del cuerpo de bomberos en una condición crítica al centro médico. Y en el autobús, más de 30 pasajeros, de los cuales por un acceso difícil, como se puede observar utilizando escaleras, se está accesando y se está extrayendo cada uno. Por el momento, dentro del bus tenemos 2 pacientes que están siendo valorados y que van a ser trasladados al centro médico. La operación sigue en curso en este momento. Y este año que finalizó cerró con un total de 880 homicidios. De esos, 615 fueron por ajuste de cuentas. Entre los datos que brindó el OIJ, 54 además fueron víctimas colaterales. El 2024 cerró con un total de 880 homicidios dolosos, casi un 3% menos que el 2023, cuando se registraron 905 asesinatos violentos. Si vemos las estadísticas mensuales del organismo de investigación judicial, en enero del año anterior se reportaron 70 homicidios, en febrero 88, en marzo 75 asesinatos, en abril 61, en mayo 65,
junio 74, en julio 77, en agosto se reportaron 75 homicidios, en septiembre 69, en octubre 73, en noviembre se mantuvo la cifra en 73 y en diciembre se reportaron 80 homicidios dolosos, siendo febrero y diciembre los meses más violentos del año anterior. Es una cantidad bastante importante de homicidios, es una reducción de 2,7% respecto a el año anterior y se mantiene así como el segundo año más alto en lo que son homicidios. Pasamos de estar en una media de 585, 580 y algo de homicidios a subir a 654 y posteriormente el año ya 2023 pasamos a 905 y este año 880. Cerramos el año con el mes de diciembre más alto de los últimos años, nunca hemos tenido un diciembre tan alto como el que cerramos y con una tendencia ascendente en lo que son los homicidios. En el 2024, San José tuvo un aumento importante con 250 homicidios dolosos. Las principales causas de estos actos criminales fueron por ajuste de cuentas, ya que murieron 615 personas por esta causa. Por una riña fallecieron 119 personas. Por otro delito, 57 homicidios. Repeliendo actividad criminal se reportaron 16 y por violencia doméstica 33 personas fallecidas. Lo que es ajuste de cuentas termina el año con un 70% de ajuste de cuentas. Es una cifra muy alta, la verdad. Cuando nosotros, a pesar de que se da una disminución de 638 versus 615, comparativamente cuando vemos que eran 905 y 880 en este caso, pues estamos terminando con un 70% de ajustes de cuenta en el país. Los gatilleros utilizaron armas de fuego para asesinar a 684 personas, 87 murieron con arma blanca y 109 murieron por otra razón, ya sea por golpes u otra manera. Según el OIJ, aumentó en un 5% los homicidios dolosos ejecutados en motocicletas. La mayoría de víctimas fueron jóvenes entre los 18 y 29 años y le siguen las edades entre los 30 y 39 años, situación que preocupa a las autoridades. En los primeros 3 días del 2025 ya se reportan cerca de 5 homicidios. Y un oficial de la Fuerza Pública captó el momento del rescate de la menor de 8 años que milagrosamente sobrevivió al accidente acuático en el río Candelaria en Acerrí, donde lastimosamente ayer falleció su padre y su tío. La menor estaba en una piedra sin lesiones, pero muy nerviosa por lo sucedido. Según testigos, ellos se estaban bañando en el río y aparentemente un remolino los arrastró. Las víctimas intentaron ayudar a la menor, pero no lograron sobrevivir. Veamos el momento de este rescate de la niña. Venga, mi amor, venga, venga. Charlie, ya tengo la menor de edad, Charlie. Venga, mi amor. ¿Y los otros muchachos? Muy arriba. Se copió ahí, lo que indica el compañero ya con la menor de edad, ya ahora mismo ahí se encuentra con lo que es el compañero. ¿Encuentra cómo? No lo entendí. ¿Se encuentra bien? Correcto, la amiga sí se encuentra bien, gracias a Dios ahí. Vamos, esperamos que la valore lo que es Cruz Roja ya para el lugar. Y alias Tan, el presunto narcotraficante de Batán, es uno de los más buscados por el organismo de investigación judicial y desde su escondite da las órdenes a los integrantes de su banda sobre cómo deben operar en esta zona. La banda que intentan desarticular por completo las autoridades judiciales con la Operación Caribe 2.0 es la de Jonathan Gómez alias Tan, quien es uno de los 20 más buscados por el OIJ de Batán en Limón. Se trata de un sujeto que en apariencia huyó de la zona de Batán luego de que en agosto anterior ocurriera el triple homicidio en el que murió el pequeño Ian. Este sujeto dejó a otra persona en su representación. Este sujeto se pierde de la zona, sabemos que no está en Batán, que está fuera de la zona, y quien queda en representación de él
es un sujeto conocido como Ailon. Este sujeto se llama Eddie Martínez, que también estamos tratando de ubicar para detener. No solamente él, ya hoy detuvimos a un sujeto con el alias Nopi, era uno de los 20 que estamos tratando de detener. Pero más allá de eso, es la respuesta que se le está dando al grupo criminal de Batán, de que si siguen en esa línea confrontativa con la policía, pues la respuesta va a ser esa y vamos a seguir ahí lo que sea necesario para dejar claro el mensaje. Desde su escondite, alias TAN da las directrices de cómo deben operar en la zona. Esta organización en apariencia se encarga incluso de reclutar a menores de edad como gatilleros. Básicamente lo que venden es droga, cocaína, marihuana en la zona. Entonces eso es lo que ellos realizan y pues tienen dominado toda la parte de Matina. Tenían un enfrentamiento con otro grupo que prácticamente ya lo desaparecieron. Entonces ellos quedaron ya como grupo dominante en la zona o en el cantón de Matina. En agosto anterior, el organismo de investigación judicial detuvo a 21 personas sospechosas de integrar dicha banda criminal. Actualmente, estas personas están descontando prisión preventiva. Según fuentes policiales, en el primer día de Caribe 2.0, decomisaron 3 motocicletas, 4 armas, de ellas una le pertenecía a alias Nopi, así como droga y dinero en efectivo. El OIJ destacó que ya tienen identificada a la persona que disparó contra las oficinas del OIJ de Batán. Sin embargo, este sujeto no está en la zona, pero ya están tras sus pasos. Con retenes, sorpresa y allanamientos buscan dar con los responsables de hacer de Batán un lugar conflictivo. Y sobre este mismo tema, justamente es la falta de empleo y de oportunidades en Batán. Son los factores claves que llevan a los jóvenes a incursionar en organizaciones criminales. La situación socioeconómica y la escasez de oportunidades son los factores claves que varían a los jóvenes a involucrarse en el crimen organizado, como ha ocurrido en los últimos años en Batán de Limón. Cuando usted tiene condiciones como las que tienen muchos de los cantones de Limón, desgraciadamente, que son parte del mensaje que hemos hablado de la costa y de la rica, como también muchos cantones de Punta Arenas, en los cuales los índices de desarrollo humano son deficitarios comparados a otros cantones que están liderando las estadísticas, pues eso es un caldo de cultivo especial y específico para que se puedan dar situaciones de criminalidad. Los jóvenes en esta zona ni siquiera terminan el colegio. Los jóvenes, Limón, por ejemplo, tiene un bono poblacional de que el 55% de la población de Limón está comprendido entre los 9 y 19 años de edad. Son jóvenes que no terminan el colegio, llegan a lo sumo a segundo grado. A nosotros nos cuesta conseguir personal de Limón para que trabaje en Limón, no tanto así en Pocosí, en otras áreas, pero que al final, digamos, no van a terminar los estudios, al no tener estudios formales, no van a tener acceso a un trabajo formal, porque ni tan siquiera el tercero colegio han llegado a tener. Las empresas no se van a trasladar a la zona porque no hay personal calificado para que pueda trabajar en la zona. Entonces, digamos, las posibilidades reales de empleabilidad de estas personas se reducen ¿a qué? A algún trabajo informal. Dentro de esta informalidad está el crimen organizado. Solo en el 2024 en el cantón de Matina ocurrieron 31 homicidios y en el 2023 el cantón cerró con 51 asesinatos. En apariencia, la mayoría de los gatilleros que operan en esta zona son jóvenes. Y el abandono de adultos mayores en Costa Rica es realmente alarmante, con 22 casos durante las festividades, según el Ministerio de Salud. Aunque la ley lo sanciona, los esfuerzos resultan insuficientes. Milagro Torres nos detalla esta información. La cifra era 0 adultos mayores abandonados para Navidad y fin de año. Sin embargo, esta cifra no se alcanzó porque fueron 22 los adultos mayores de 65 años que quedaron en abandono. Veamos la siguiente información. El abandono de adultos mayores sigue siendo una dura realidad en Costa Rica, especialmente durante diciembre y enero, donde se realizan las festividades. Según datos del Ministerio de Salud, el pasado fin de año, 22 adultos mayores fueron abandonados en hospitales y centros de atención. Así lo dio a conocer la ministra de Salud, Mari Munive, en entrevista a Diario Extra, por lo que la campaña Cero Abandonos del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, CONAPAM, lanzado en noviembre, no salió como se esperaba. Les hablo del programa
programa Cero Abandonados para Navidad, cuyo objetivo era reubicar a 114 adultos mayores en condición de abandono. De acuerdo con el INEC, nuestro país cuenta con 576.017 personas adultas mayores de 65 años. La Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, Ley 7935 y el Código Penal costarricense establecen que el abandono de un adulto mayor en estado de vulnerabilidad es un delito que puede ser sancionado con multas y penas de prisión de 6 meses a 3 años. Si el abandono pone en peligro la vida de la persona, las sanciones aumentan hasta 10 años de cárcel. A pesar de este marco legal, los esfuerzos para erradicar el abandono han sido insuficientes. El mensaje más importante para las familias costarricenses es que recuerden que sus adultos mayores son una parte importante de sus familias, que deben mantenerlos incluidos en todas sus actividades y adaptar, si es necesario, las actividades para que ellos participen, porque es fundamental, es la fuente de nuestro pasado, de nuestra memoria histórica, es la fuente de la sabiduría de las familias y es importante que ellos nos brinden precisamente todo ese conocimiento que han adquirido durante tantos años a las generaciones más jóvenes. Las autoridades subrayan la urgencia de fortalecer las campañas de concienciación y fomentar la corresponsabilidad entre las familias y la sociedad. Según las estadísticas del INEC, en Costa Rica hay alrededor de 600.000 adultos mayores. Exactamente para el 2024 en el país se cuenta con 576.017 personas de 65 años o más, representando el 11.2% de la población total. Se proyecta que este grupo aumente al 16.5% en 2034. Dentro de los desafíos sociales de la población adulta mayor se cuenta que el 20.9% vive en situación de pobreza y un 5.7% en pobreza extrema. El 4.9% de los adultos mayores carecen de servicios básicos adecuados, mientras que el 1% vive en condiciones de hacinamiento. El 48.2% no recibe pensión y el 2.1% no cuenta con seguro social. La tasa de ocupación en este grupo es del 13.3%. Y sobre el acceso a las tecnologías de información y comunicación, el 73.9% usa la tecnología para enviar mensajes de texto, correos, textos y usa las aplicaciones. Además, el 45% utiliza Internet para buscar o acceder a información. El 39.4% ve películas o series en plataformas digitales y el 21.3% realiza transacciones bancarias en línea. Solo el 6.1% compra en línea. Y sobre la asistencia a personas mayores, el 35.4% recibe asistencia personal y el 28.7% requiere de asistencia intensa. Las principales actividades para las que se recibe ayuda es la movilidad con un 90%, las tareas domésticas con un 69.3% y el cuidado personal, representa el 40.9%. El 51% de los ciudadanos necesita ayuda de cuidadores miembros de su hogar. El 67% representa a mujeres y el 33% a hombres. Estas estadísticas del INEC reviven o más bien evidencian una necesidad de los adultos mayores por ese cuidado especial. Veamos la siguiente información donde se detallan algunas alternativas para el cuidado integral de sus adultos mayores. Costa Rica ofrece varias opciones de cuidado para garantizar el bienestar a la población adulta mayor. Entre ellas destacan los hogares de larga estancia que brindan atención integral y los cuidadores a domicilio, quienes permiten a los adultos mayores mantenerse en su entorno familiar mientras reciben asistencia personalizada. Que ahora la dinámica familiar es muy diferente. Antes, además de que las parejas tenían más hijos y había más personal familiar que podía apoyar con el cuidado, ahora son menos hijos los que tienen las parejas, entonces hay
hay menos personas, familiares, que se pueden dedicar al cuidado del paciente, además de que ahora el rol de la mujer es muy diferente, ¿verdad? La mujer también trabaja. El Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor también promueve redes de cuidado comunitarias donde voluntarios y vecinos apoyan a personas mayores en situación de vulnerabilidad. Inclusive los gobiernos locales se han dado la tarea de dar opciones a familiares para temas de cuidado de sus pacientes o de su familiar, por ejemplo, centros diurnos donde ellos pueden estar durante el día, deben armarse de una red de apoyo, de buscar información. Nosotros, por ejemplo, somos una empresa que tenemos 11 años que nos dedicamos al cuidado de pacientes a nivel domiciliar, entonces también somos una opción para cuidar de sus familiares en sus hogares. Estas alternativas buscan suplir la falta de atención familiar y ofrecer soluciones accesibles para cada necesidad. Cuidar a un adulto mayor requiere de una atención integral que abarque una salud física, emocional y social. Para la salud física es importante asegurarse de un control médico regular. En los controles de rutina se valoran signos y síntomas, exámenes de laboratorio de importancia, como los niveles de vitamina B12, niveles de vitamina D, que son importantes en esta etapa de la vida. Es importante conocer los nombres de los medicamentos que se utilizan, saber sus efectos secundarios, saber hasta cuándo tiene recetas, cuándo hay que despacharlos, cuándo hay que ir a recogerlos a una farmacia. Las autoridades insisten en la importancia de garantizar la dignidad y la calidad de vida de los adultos mayores, instando a las familias a aprovechar los recursos disponibles y a cumplir con la ley integral para la persona adulta mayor. Los especialistas resaltan que si usted tiene un adulto mayor en su hogar, busque esas opciones necesarias. Vaya a la municipalidad, busque en la Caja Costarricense de Seguro Social, en Trabajo Social, quien pueda ayudarle para que usted tenga ese adecuado cuidado del adulto mayor de 65 años y en especial si está en vulnerabilidad. Esta fue una información de Milagro Torres. Volvemos con más. Muchas gracias, Milagro, por estos datos tan relevantes y esta información tan importante. Precisamente para ampliar sobre este tema vamos a incorporar acá a nuestra mesa de análisis al señor Eduardo Méndez, quien es abogado, además especialista en envejecimiento y vejez, con un amplio conocimiento acerca de este tema. Don Eduardo, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias por tenerme aquí. Don Eduardo, bueno, veíamos un dato que realmente nos llamaba mucho la atención y todos los meses de diciembre estamos destacando estas cifras. Son 22 adultos mayores en abandono, son cifras que no se logran bajar y no es tan sencillo como suena decirlo. Pero hablemos acerca de este tema del abandono de adultos mayores porque es realmente complejo y multidisciplinario, como hablábamos ahora fuera de cámaras. ¿En qué consiste realmente el tema del abandono de un adulto mayor? Claro, el abandono consiste en cortar o eliminar ese compromiso que debemos de tener como familia de cuidar de aquella persona que puede ser mi mamá, mi papá, mi abuelo, que está en una situación de vulnerabilidad. Durante estos días hemos hecho eco acerca de las situaciones de abandono y sí quisiera enfocarme en decir que hablamos del número 22 personas en situación de abandono, pero esto es una situación que se repite año con año, especialmente en tiempos de Semana Santa, en tiempos de Navidad. Tras periodos de vacaciones, digamos. En periodos de vacaciones, cuando en muchos casos hay que salir o las familias toman la decisión de ir a vacacionar y dejar en casa a aquel ser humano que no puede caminar o no es funcional para acompañarlos o que estorba, tenemos que decirlo. Sí, es un tema multifactorial, depende de temas de pobreza, depende de temas de dinámica familiar, depende también de temas de relacionales. No siempre, y hay que decirlo, hay buenas relaciones que impiden a que una familia mantenga el adulto mayor en buena condición en casa. Don Eduardo, es que justamente eso era lo que mencionábamos. Usted mencionaba un dato importante también, porque a nivel de la ley no ha habido todavía una sentencia al respecto, según me indicaba usted. Actualmente en Costa Rica, bueno, tenemos que decirlo, tenemos un marco jurídico robusto que protege a las personas adultas mayores desde el artículo 51 de la Constitución, la Ley 7935 y la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores. Este marco jurídico nos da lineamientos de cómo
podríamos enfrentar este tipo de situaciones, pero son situaciones que son difíciles de juzgar. No, el delito de abandono no es tan fácil de determinar porque, como lo decíamos inicialmente, hay factores muy diversos que hacen difícil determinar si hubo dolo en abandonar o no, porque puede ser, yo me he encontrado casos de adultos mayores que han sido abandonados y que cuando una vez abordamos a la familia nos encontramos en situaciones disfuncionales por pobreza o por temas relacionales. Y obviamente pues ahí entra el tema de trabajo social y el tema de cómo abordamos la situación para determinar qué tan grave es la situación de abandono hasta implicarlo como un delito. Don Eduardo, y es que es complejo el cuidado de la población adulta mayor y ahí tenemos muchas tareas pendientes como país, a nivel familiar también tenemos que prepararnos y trabajar mejor. ¿Cuáles son esos retos que tenemos que enfrentar de cara a una población adulta mayor que va creciendo? Además, ahí lo veíamos en las cifras que nos presentó nuestra compañera Milagro Torres y que además no podemos dejar de mencionar esta cifra de que un 20% de esta población se encuentra en pobreza. Se requieren además atención especial y cuidados especiales en la vejez. Bueno, uno de los retos principales, y este es para la gente joven, cuando hablamos de envejecimiento tenemos que empezar por ahí. Costa Rica está envejeciendo, actualmente son cerca de 600,000 los adultos mayores, pero en vuelta de 10 años al 2035, pues subiremos a 700 y llegando al 2048 superaremos el millón 100 costarricenses como personas adultas mayores. Entonces, desde ya como sociedad tendríamos que prepararnos, las personas que son jóvenes, a tener un estilo de vida saludable para no llegar a una situación disfuncional en su vejez. Pero hoy, ante esta situación de abandono en la que nos encontramos, que es un tema recurrente, frecuente, ¿verdad? Sí tenemos que tomar acciones. Para mí, clave es ayudarnos entre todos. Lamentablemente, Costa Rica, por la dinámica que hemos vivido en los últimos años, nos hemos vuelto un país menos solidario y tenemos más actitudes individualistas en nuestra sociedad. La solidaridad es importante para poder afrontar este problema. Segundo, prepararnos a nivel económico como país, y este es un desafío porque tenemos una economía que crece en ciertos sectores, pero disminuye en el sector social. Pensiones, por ejemplo. Las pensiones y la atención en salud. Hoy no estamos siendo capaces de afrontar la seguridad social del país. Y la cuerda se revienta por aquellos que menos tienen, por aquellos que están en situación de pobreza. Hay alternativas y vamos a reconocerle al CONAPAN el esfuerzo que hace por ayudar a las organizaciones de bienestar social para ayudar a las personas adultas mayores que están en abandono. Sin embargo, estas organizaciones, si hablo de los hogares, de los centros diurnos, no les alcanza el presupuesto. Inclusive en los últimos años ha sido recortado. Y el último punto que me parece importante que tenemos que recalcar es la corresponsabilidad, la mía, la tuya, la de nuestra familia, hacia las personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad. Don Eduardo, y es que lo conversábamos también ahora, el cuidado de un adulto mayor, la calidad de vida, lo que requiere también económicamente, requiere ingresos, requiere un presupuesto. ¿Cuánto puede demandar el cuidado de un adulto mayor, por ejemplo? Claro que sí. Va a depender de la funcionalidad de la persona adulta mayor. Y aquí quiero ser muy enfático. No todas las personas adultas mayores requieren cuidado. Correcto. Tenemos personas de 80 años que son muy funcionales, pero cuando ya entran en una dependencia física, imagínate que un paquete de pañales cuesta 8,000 colones. Si lo multiplicamos por 30, porque perfectamente podemos gastar solamente un paquete de pañales por día, pues ya tenemos un gasto enorme. Actualmente lo podemos establecer que el gasto de atender a una persona funcional
andan 320.000 colones. A una persona adulta mayor vulnerable, que puede ser que está en una situación de demencia, que puede ser que está en una situación de vulnerabilidad porque están cuidados paliativos, el gasto puede rondar desde los 750 hasta el 1.250.000 colones. Son gastos insostenibles. Correcto. Y no es que yo quisiera... no quisiera que me malinterpreten en el sentido de pensar de que vamos a ver la atención de una persona adulta mayor vulnerable solamente desde el sentido económico, no. Pues hay una relación familiar, pero es un punto importantísimo. Y entonces ahí es donde como país tenemos que buscar las soluciones para poder ayudar a este montón de personas. La principal me parece que es apoyar a las familias para que los adultos mayores estén en casa. La solución no es que todos vayan a un hogar de larga estancia, no va a alcanzar las plazas. Ese es otro tema también, incluso en temas de infraestructura. Como país estamos pensando en que la población es más longeva, que sigue creciendo esta cantidad, hay infraestructura, hay hospitales, hay condiciones adecuadas. Creo que es una tarea que tenemos pendiente por ahí, no estamos siendo un poquito visionarios, podríamos decirlo de alguna manera. Bueno, pensando que en este momento ni siquiera hemos dado el paso para poder construir el hospital geriátrico que Costa Rica y las personas adultas mayores de este país se lo merecen. Tenemos alrededor de 80 hogares de larga estancia. Tenemos alrededor de un número similar de centros de día, pero los espacios son insuficientes. En un hogar de larga estancia, perfectamente podemos encontrar una lista de espera de hasta 20, 30 personas o 30 familias esperando ser ayudados y no siempre reciben la ayuda porque no alcanza el espacio. Don Eduardo, y vámonos a los hogares. En las familias también tenemos una tarea pendiente por la calidad de vida, por pensar en los adultos mayores y todos los que vamos hacia allá también. Los adultos mayores, como usted indica, hay que pensar en su calidad de vida, en que podamos ser funcionales, en incorporarlos, como mencionaba también nuestra compañera en la nota, por ejemplo, en temas de comunicación, de tecnología, para que no se sientan excluidos, para que no haya barreras que cada vez los limiten más. Claro que sí. Me encantaría recordarle a las personas que cuando hablamos de ciudadanos, que somos todos, tenemos que hablar de derechos. Y en el tema de las personas adultas mayores, hablamos de derechos humanos a partir de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos que tiene esta población. Y lo digo porque a veces no avanzamos como país en la atención de estos temas, porque los vemos como de una manera muy romántica. Y cuando los vemos de esa forma, comenzamos a cercenar los derechos de las personas. Muchos adultos mayores me dicen, don Eduardo, es que a mí en mi casa cumplí 65 años y me tratan diferente, porque cumplí una edad en la que ya soy mayor y comienzan a invalidar mi opinión, comienzan a decirme, yo tengo que administrar su dinero, su pensión. Entonces, como familia, yo apostaría que tenemos que empezar por ahí, a promover los derechos humanos de las personas adultas mayores, a reconocerlos como sujetos de derecho, plenos de derecho, y que a partir de ahí seguir promocionando su ciudadanía, su ser costarricense en este país, en este Estado de Derecho, para que esta persona y esta familia pueda avanzar en el envejecimiento familiar, corresponsable, en conjunto, y así evitar las situaciones tan penosas que no solamente de abandono se dan, de violaciones patrimoniales, ejemplo, sí, violaciones psicológicas, violaciones sexuales, pero también escalamos a nivel país. Tenemos muchas violaciones institucionales, a nivel de transportes, a nivel de trato diferenciado a las personas adultas mayores. Entonces, sí, tenemos que empezar desde nuestra familia a hacer un cambio en el trato, en el buen trato hacia la persona adulta mayor, porque si lo hacemos todos, esto se va a reflejar a nivel país. Y hablando a nivel país, justamente el tema del apoyo estatal también es fundamental, sobre todo para organizaciones, centros diurnos, hogares de adultos mayores.
¿Cómo sienten ustedes el apoyo que ha sido en estos últimos años? Desafortunadamente, con la pandemia también ha disminuido mucho el presupuesto que requieren para operar los hogares de adultos mayores. Claro que sí, tenemos que decirlo. Los hogares de larga estancia, los centros de día, normalmente a este conjunto lo llamamos organizaciones de bienestar social, reciben fondos del CONAPAN, que vienen de impuestos específicos, reciben fondos de la Junta de Protección Social y reciben fondos de la comunidad, es decir, a través de actividades de autogestión se ayudan para poder salir adelante. Sin embargo, en los últimos años ese presupuesto ha disminuido. Y ha disminuido en el sentido de que en algunos casos es menos, en otros casos está congelado y en otros casos el vivir en este país tan caro ante una situación de atención de personas vulnerables se siente más. Tendría que decirlos, entonces si en su comunidad existe una organización de bienestar social, un centro diurno, un hogar de larga estancia que hace un trabajo maravilloso, ¿verdad? Apóyelo a través de las iniciativas que realizan y también apoyemos al sistema de seguridad social que tenemos en este país para que las personas en vulnerabilidad puedan seguir siendo atendidas. Pero sí, tendríamos que también jalarle la oreja al gobierno para que preste mayor atención, y voy a decirlo, mayor atención real al problema del envejecimiento en el país, que pasa no solamente por la atención de las personas adultas mayores que están en las organizaciones de bienestar social, sino como un todo, desde la promoción del envejecimiento saludable, desde la promoción de buenas relaciones intergeneracionales y desde la conciencia a nivel nacional de que estamos envejeciendo muy rápido, que nuestro país es un país de renta media, y que afrontar ese tsunami, porque así lo decimos, de envejecimiento nos va a salir caro si no hacemos las acciones correctivas a nivel social y a nivel presupuestario que deberíamos de hacer hoy. Muchas gracias, don Eduardo. Y finalmente, ¿a dónde acudir? ¿A dónde podemos acudir si como adultos mayores o si como familia tenemos una situación con un adulto mayor que sentimos que se nos sale de las manos? ¿Cuáles son esas instituciones aliadas con las que podemos contar en este momento? Claro que sí. Bueno, si usted en su casa tiene una situación de atención de un adulto mayor vulnerable y usted, y yo lo comprendo, está pensando en abandonar a su adulto mayor familiar, yo le invitaría que lo primero que haga es acudir al EBAIS, al Servicio de Trabajo Social, a exponer su situación. En todos los EBAIS existe este servicio y le van a ayudar. Ahora las municipalidades también tienen las oficinas de la persona adulta mayor. Esta es una alternativa, un recurso que nos sirve para orientación, ¿verdad? Si la situación escala un poquito más, el CONAPAN tiene una línea y es muy fácil. Se puede activar en cualquier llamada, ¿verdad? Una línea de atención que funciona las 24 horas es la línea dorada del CONAPAN, número 1165. Se lo repito, 1165, para que usted busque orientación. Las mismas organizaciones de bienestar social, los centros diurnos y los hogares también le pueden ayudar a usted a orientarse. Y por último, también, si usted está en una situación de esa índole, que de nuevo comprendemos que es sumamente duro, tenga la capacidad de diálogo con su familia, piense primero en activar ese mecanismo de unión familiar, que no siempre se logra, pero sí es posible hacerlo, para establecer corresponsabilidades y buscar soluciones en conjunto como familia para poder atender a ese adulto mayor en vulnerabilidad. Muchas gracias, don Eduardo Méndez, por habernos acompañado y por poder conversar con nosotros acerca de este tema. Gracias y un gusto. Muchas gracias. Bueno, y vamos a hacer en este momento una pausa y ya regresamos con más información aquí en Extra Noticias.
el riesgo de malformaciones congénitas y que el consumo de bebidas alcohólicas merma su capacidad para conducir un automóvil o manejar maquinaria y puede causar problemas de salud. Murthy pidió al Congreso que modernice estas etiquetas para reflejar el riesgo de cáncer, como han hecho países como Corea del Sur e Irlanda. El consumo de alcohol aumenta el riesgo de padecer al menos 7 tipos de cáncer, de mama, colorectal, hígado, boca, garganta, esófago y laringe. Para el cáncer de mama, el alcohol es responsable de más del 16% de los casos. Y los precios de los productos alimentarios en el mundo disminuyeron en un 2% en el año 2024 en relación con el 2023. Los precios mundiales de los alimentos bajaron un 2% en 2024. El índice calculado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que sigue la evolución de los valores internacionales de una cesta de productos básicos, bajó más del 13% en el caso de los cereales y el azúcar respecto al año anterior. La caída de los precios del azúcar se debe sobre todo a exportaciones récord de Brasil durante el año y a unas perspectivas positivas de la oferta mundial para la campaña 2024-2025. La reducción de los precios mundiales se vio en parte compensada por el aumento del importe de los aceites vegetales, de los productos lácteos y de la carne. Los precios de los cereales, sobre todo del trigo, se dispararon a raíz de la invasión rusa de Ucrania a principios de 2022, tras lo cual no han dejado de caer hasta llegar a los niveles anteriores a la guerra en los mercados internacionales. Los índices de exportación del trigo en diciembre de 2024 se mantuvieron en general estables. Por su parte, los precios mundiales del maíz aumentaron ligeramente, apoyados por un leve aumento de las ventas de exportación y un endurecimiento de la oferta en Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos bloqueó la polémica venta de una importante empresa de aceros por $14.900 millones. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, bloqueó la venta de la siderúrgica estadounidense US Steel a la japonesa Nippon Steel por $14.900 millones. En un comunicado publicado el viernes, el mandatario argumentó que la adquisición habría creado un riesgo para la seguridad nacional y para la cadena de suministros. Estados Unidos es el primer importador mundial de acero, un sector dominado mayoritariamente por China. El presidente demócrata adujo que la producción de la aleación y los trabajadores metalúrgicos son la columna vertebral de la nación. Según la prensa estadounidense, sus asesores le habían advertido de las posibles consecuencias diplomáticas de este bloqueo a una empresa de un país aliado estratégico en Asia. Biden debe entregar el 20 de enero la presidencia al republicano Donald Trump, quien también se había manifestado en contra de esa fusión anunciada inicialmente en diciembre de 2023. El sindicato de los trabajadores metalúrgicos, que se había opuesto con firmeza a la fusión, dijo que Biden había tomado la decisión correcta. En un comunicado conjunto, Nippon Steel y US Steel denunciaron la medida, calificándola de clara violación del debido proceso y de la ley. Los mercados reaccionaron negativamente al anuncio, con una fuerte caída de la cotización